Buenas tardes, nuevamente vamos a continuar con los temas que pertenecen a la unidad 2, la cual lleva por nombre la Tierra y el Universo. El tema anterior o la clase anterior trató sobre lo que era la corteza terrestre, un sistema dinámico. Pues el día de hoy vamos a ver lo que es la meteorización y la transformación de la superficie terrestre. ¿Qué es meteorización? Pues la meteorización viene siendo un proceso que ocurre en nuestro planeta de una manera sutil, tan sutil que sucede y no nos damos ni cuenta de en qué momento pasa. Pero ¿dónde o en qué parte o exactamente en qué observamos esta meteorización? Pues bien, la meteorización la observamos en lo que son las rocas. ¿Por qué en las rocas? Pues porque se fragmentan. Porque dependiendo o el cambio climático, los diferentes procesos o los diferentes sucesos, fenómenos naturales, pues influyen en esto, ¿no? Pero bien, la meteorización es eso, es un cambio que ocurre a través del tiempo en nuestro alrededor y sucede de una forma pues sutil que no nos damos cuenta. La meteorización se produce cuando la roca es fragmentada mecánicamente o es alterada su composición química. Estos dos tipos de procesos pues nos lleva a dividir la meteorización de dos formas. Tenemos la meteorización mecánica y la meteorización química. ¿Cuál es la diferencia de estas o en cuál consiste cada una? Pues bien, es lo que vamos a exponer ahora. Para explicar un poco más o para comprender, ¿verdad?, este ejemplo, pues podría mencionarles lo que es una hoja de papel. La meteorización mecánica es si yo tomara un trozo de papel y empezara a hacerlo pedazos pequeños, pedazos más pequeños, y los pedazos más pequeños que yo pudiera hacer de acá. Esto es la meteorización mecánica, o sea, fragmentarlos. Pero, sin embargo, el papel no deja de ser papel, sigue siendo papel. Esta es la meteorización mecánica. La meteorización química vendría siendo si yo le prendo fuego a este papel ya va a dejar de ser papel por la acción del fuego. Va a producir una combustión, la cual va a consumir el papel y lo que nos va a quedar va a ser ceniza. Entonces, ¿qué aquí sucede? Que hubo una reacción química, hubo una combustión, la cual transformó el papel en cenizas. ¿Gracias a qué? Al fuego. El fuego produjo esa combustión y pues por ende el papel se volvió ceniza, ¿no? Valga la redundancia de palabras y la repetición, pero pues hay que entender bien esta diferencia. No podemos confundir una de la otra porque no se puede, porque hay que tener bien claro esto. De repente, posiblemente, más adelante en una prueba, yo venga y les enumere ahí, que me listen las dos tipos de meteorizaciones que existen. O que me mencionen cuál es la diferencia de una entre la otra. Entonces hay que tener bien claros estos conceptos. Pues bien, vamos a hablar en estos momentos sobre los tipos de meteorización mecánica. La forma en cómo la roca se va fragmentando o de qué forma la roca se fragmenta. Porque les mencionaba, ¿verdad? Meteorización mecánica es cuando algo se va volviendo más pequeño, algo grande se va volviendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño.
También, ¿verdad? Para mencionarles algo más sobre la meteorización mecánica, les podría mencionar que si nosotros vamos a una ferretería a comprar cualquier material para construir cualquier cosa, cualquier casa, qué sé yo, una carretera o cosas así, ¿verdad? Vamos a ver que necesitamos grava, necesitamos arena, incluso roca. Cada una de estas tiene una función. Y si bien es cierto, pues todas salen de una sola cosa. Ok, la roca que se utiliza para fundición, ¿verdad? Viene de rocas grandes. La grava viene de rocas medianas que se trituran. La arena, pues, viene siendo de rocas medianas que se han fragmentado por golpe más que todo, ¿verdad? Cuando llueve, la fuerza del agua la arrastra, chocan entre ellas, se van haciendo pedazos más pequeños y pues se convierte en lo que nosotros conocemos como arena. Pero bien, vamos a mencionar lo que es la meteorización mecánica por expansión por descomprensión. Descomprensión, ¿qué es descomprensión? Descomprensión viene siendo como desprender. Descomprensión viene siendo sí, desprender algo o fragmentar algo. Pero bien, vamos a ver que acá dice que ocurre cuando masas enormes de roca ígnea, especialmente el granito, quedan expuestas a la erosión. Empiezan a soltarse en losas concéntricas. A este proceso se le conoce como alejamiento, es decir, que esta roca se va desprendiendo como por capas. Este es por descompresión, o sea, se desprende o se va descomponiendo por capas. Las capas están unas más debajo de otras, ¿verdad? Y se van desprendiendo unas de otras, se van filtrando a modo de que van saliendo como pedazos más pequeños de esta y así sucesivamente. Tenemos lo que es por expansión térmica. Expansión térmica, ¿qué hablamos? Cuando hablamos de térmico, se nos viene a la mente calor, ¿no? Aumento de temperatura. Pues bien, sí. Dice que este tipo de expansión también es conocida como termoclastia. La variación de área de la temperatura puede meteorizar las rocas. Un claro ejemplo puede ser cuando llueve y las rocas tienen pequeños agujeros o pequeños huequitos encima. Entonces ahí llovió, quedó una gota de agua dentro de ese agujero, ¿verdad? Luego el día siguiente salió el sol, esa agua se evaporó, entonces ese aumento de temperatura en esa área específica donde estaba el agua va a producir que la roca se vaya fisionando, vaya teniendo una fisura por ahí, ¿no? Y eso va a producir pues que en un determinado momento ese pedazo se va a desprender. También está lo que es la fragmentación por hielo. Pues en el caso anterior hablábamos de térmica, estábamos hablando de un aumento de temperatura. En este caso es una baja de temperatura, porque cuando algo se congela es que su temperatura está bajo 0 grados, ¿no? O sea, su temperatura disminuye. Entonces, bien, aquí la fragmentación por hielo es cuando la congelación y el deshielo repetitivo representan un proceso importante, es decir, el agua líquida se vuelve sólida y se vuelve líquida, se vuelve sólida, entonces esto, o sea, ese aumento, esa disminución de temperatura, pues también produce que las rocas se fragmenten. Hablamos de
Actividad biológica. Actividad biológica. ¿Pero qué es actividad biológica? Pues la actividad biológica viene siendo la que realizan los seres vivos. Por ejemplo, un árbol. La raíz de un árbol puede estar por debajo de una roca. Sabemos que las raíces son muy fuertes, ¿verdad? Y en ciertas ocasiones, pues en muchas ocasiones, se llevan todo lo que encuentran a su paso, lo quitan de su camino, ¿no? Entonces, pues aquí, o sea, puede ser el que una raíz de un árbol se haya metido entre la roca, ¿no? Y la haya hecho pedazos. O también por el picoteo de algún animal o el andar de ciertos animales, porque como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? O sea, una roca estaba caliente o estaba muy fría, entonces el peso, el movimiento que puede generar un animal o una planta, pues va a influir para que exista este tipo de meteorización. Pues cabe mencionar también que, bien, les mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que el humano, pues, o la actividad humana, influye en estos procesos, ¿no? Ahora, bien, vamos a mencionar o hablar sobre lo que es la meteorización química. Dice que son procesos complejos que descomponen las rocas y las estructuras internas de los minerales. Estos procesos transforman los constituyentes en minerales nuevos. Durante esta transformación, la roca original se descompone en sustancias que son estables en el ambiente superficial. Sustancias estables. Pues, ¿cuáles son estas sustancias estables o en sí? ¿Qué es esto? La meteorización química, ¿no? Bueno, sustancias estables podría ser cuando cierta roca se descompone en otra. Por ejemplo, supongamos que vamos a mencionar, sabemos que el agua, su composición química es el H2O. Bueno, el H2O. Entonces, ¿pero qué tiene que ver el agua acá? Pues estamos hablando de meteorización, ¿no? Estamos hablando de descomposición química, es decir, ¿qué indica esta fórmula? Que tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, si el hidrógeno y el oxígeno se descomponen, pues, ¿qué va a suceder? Que pues ya no va a haber agua, ¿no? Pero tampoco va a quedar rastros de que estos dos formaron agua, porque cada uno recupera sus propiedades químicas y se adapta al ambiente en el que está, ¿no? Eso para dejar un poco más claro lo que es la meteorización química. Ahora vamos a mencionar los tipos de meteorización química que se dan. Tenemos lo que es la disolución. Disolución. ¿Qué es la disolución? Disolución, ok. Disolución es como disolver algo. Tenemos un solvente, un disolvente. ¿Cuál es el solvente? Lo que vamos a disolver. ¿Cuál es el disolvente? El que hace que el solvente se disuelva, ¿no? El nombre lo dice, disolvente. Pero bien, acá les mencionaba el agua anteriormente. Y sí, dice que es un proceso. La disolución es un proceso que consiste en la disociación de las moléculas e iones gracias a un agente disolvente, el agua. La disolución, o sea, que disuelve. Entonces los iones, el agua hace que los iones de estas rocas se disuelvan
o se desprendan unos de otros, que rompan esos enlaces que tienen entre ellos y formen otro compuesto. O sea, sus compuestos, sus minerales vuelvan a su estado normal, al estado bruto en el cual los encontramos en la superficie terrestre, ¿no? Ejemplos de la oxidación, se dice que es cuando el agua, de la disolución, ¿verdad? Es cuando el agua se va filtrando. Esto lo podemos observar en las cuevas, que se ven como que, por decirlo así, se miran como que son chorros de agua que han ido hacia abajo, ¿no? Entonces el agua ha producido esto, el agua ha provocado esto. También tenemos lo que la oxidación. Es un tipo de meteorización química. Oxidación, ¿pero qué es oxidación? Oxidación nos menciona que los agentes o los compuestos que van a estar involucrados en este caso va a ser el hierro. ¿Por qué? Porque es un metal que nosotros sabemos que se oxida. Oxidación, pero también nos habla de oxidación, que indica oxígeno, ¿no? Entonces, en la oxidación está presente el hierro y el oxígeno. Es cuando la oxidación se da cuando el oxígeno se combina con el hierro para formar el ácido férrico. Es decir, toda oxidación va a tener que ver con oxígeno y hierro. O sea, van a estar presentes los elementos de esto, ¿no? También se dice que este tipo de reacción química ocurre cuando el hierro se oxida porque le donó electrones al oxígeno. El elemento que se oxida no es el que gana los electrones, sino el que los pierde. Pues anteriormente les mencionaba lo de la disolución, donde participaba el agua. Ahora también viene otro proceso donde también participa el agua, que es la hidrólisis, que dice que es la descomposición química de una sustancia por el agua. Esta se transforma en iones, o sea, en una molécula pura, sabemos que la molécula pura del hidrógeno es cuando contiene dos átomos. Y el hidrógeno se combina con el oxígeno también, o sea, la hidrólisis, ¿no? Cuando se forman el hidrógeno y el hidroxilo. El hidrógeno es una molécula pura que contiene pues dos átomos y el hidroxilo es este compuesto. El hidroxilo. Todos reaccionan con diferentes minerales, pues los cuales en la mayoría vienen siendo resultando materiales arcillosos conocidos. Bien, cuando hablamos de la transformación de la corteza terrestre, hablamos sobre todos estos tipos de procesos que van transformando la corteza de la Tierra. En estos está lo que es la deforestación, la tala de los bosques. ¿Qué sucede cuando se talan los bosques? Pues que el agua
ya no hay algo que la filtre, ya no hay algo que la detenga, por así decirlo, ¿verdad? Entonces que el agua cuando llueve en las superficies donde la altura es bastante alta, por así decirlo, o sea, redundancia de palabra, ¿verdad? Pero para mencionarle es como cuando la altura es mucho más alta, o por ejemplo una montaña. Supongamos, imaginémonos una montaña cuando llueve, que la montaña, obviamente la gravedad va a hacer que el agua baje, que el agua venga con fuerza hacia abajo. Y si no hay nada que detenga esta agua, entonces ¿qué va a suceder? Pues que se va a traer la arena, la piedra o la tierra o lo que haya en esta montaña hacia abajo. Conforme vaya pasando el tiempo, pues esta se va a ir lavando, va a ir perdiendo las propiedades que se podían, o los minerales, o los compuestos, los elementos que se encontraban en ella, porque el agua la ha ido arrastrando, o sea, gracias a la deforestación. También, ¿verdad? Tenemos lo que es la sobreexplotación de los cultivos, que esto también produce o hace que que el suelo pierda sus propiedades, que ya hay ciertos granos que hacen esto, o sea, que consumen en su totalidad los componentes o los minerales que encontramos en cierta área. Entonces, pues ya el suelo, conforme vaya pasando el tiempo, no va a tener las mismas minerales, no va a tener las mismas propiedades. La cosecha ya no va a ser igual. Y pues esto ya obviamente ya transformó esa superficie, porque ya no está con las propiedades que estuvo anteriormente. Y también lo que es el sobrepastoreo, o sea, también el explotar un área con animales de pasto, o sea, por ejemplo, lo que entre esto está que las vacas, las ovejas, ¿no? Sabemos que los potreros, o sea, un potrero o un rebaño tiene ciertas características físicas, ciertas características por las cuales los podemos identificar, ¿no? Porque ya la superficie o ese suelo ha sido transformado por el peso, por el caminar de estos animales, ¿no? Pues bien, creo que con esto hemos terminado de explicar este tema, ¿no? Y pues si hay dudas, no sé, si alguien tiene algo que aportar, pues lo puede hacer en este momento. Pero antes les quería mencionar que van a realizar un glosario de las palabras que yo mencioné y que no entendieron. También un álbum de imágenes donde ejemplifiquen los tipos de meteorización que mencioné anteriormente.